Bueno, he traído aquí a Javi a este vídeo de YouTube nuevo Buenas. para que compartas un poquito cómo ha sido esta experiencia de trabajar conmigo durante 3 meses y qué cosas hemos potenciado en tu proyecto y en tu persona para que hayas podido pues, romper esas resistencias, ¿no? Javi es empresario de toda la vida y se dedica a ayudar a otros empresarios a vivir su negocio o su empresa desde un punto de conexión con ellos mismos, sin estrés, más tranquilos, la toma de decisiones también les ayuda. Y al principio él vino como con muchas dudas, ¿no? Cuenta un poquito en qué punto viniste y en qué punto me encontraste a mí. Bueno, como dice Sergio, yo al final tengo una empresa de una consultora digital, pero hace ya tiempo que empecé con mi proyecto personal de mentoría de empresarios. Y ahí es donde tenía bastantes dudas, ¿no? No sabía muy bien cómo avanzar, no tenía muy claro también por dónde, cómo hacer las cosas, no tenía claro cómo comunicarlo. Y ahí Sergio me ayudó mucho a darme mucha claridad, ¿no? Me daba mucha claridad a la hora de cómo son los pasos o qué pasos tenía que hacer para desbloquear situaciones que tenía que no me dejaban ver el crecimiento en ese área de mi vida. Claro, porque tú ya tenías una estabilidad económica, tenías otro negocio que te sustentaba económicamente, pero lo que era verdaderamente tu pasión, que era, y estabas descubriendo, ayudar a otros empresarios y acompañarles en su día a día, no lo estabas haciendo crecer. Eso es, efectivamente. Al final yo, una cosa que era vocacional, empecé a darle sentido de una manera más profesional. Pero claro, no sabía cómo hacerlo crecer, efectivamente. Yo, la gente por el boca a boca venía, me decía, bueno, querían trabajar conmigo por mi experiencia y por mi manera de entender un poco los negocios, pero efectivamente no sabía cómo escalarlo, no sabía cómo comunicarlo, no sabía cómo llegar a más empresarios. Entonces, al final, Sergio ahí es un poco donde me hizo ver pues, los puntos donde estaba un poco más ciego. Claro, porque tú buscas de primera como esa parte estratégica o cómo puedo yo escalar este proyecto o Ujú, cómo tengo que comunicarlo, ujú, pero realmente lo que empezamos a ver, que es la parte esa del autoconocimiento, ujú. ¿no? Es qué resistencias o qué creencias inconscientes a ti te estaban impidiendo o qué miedos te estaban impidiendo crecer con tu proyecto, Ujú. ¿sabes? Sí, efectivamente, al final, desde esa parte más tradicional, como si dijéramos de buscar siempre las soluciones fuera, bueno, pues la estrategia, que es un poco lo que siempre me había dedicado, pues me daba cuenta de que no podía llegar a donde quería llegar, ¿no? Entonces, a través del autoconocimiento y a través de conocerme qué creencias son las que me estaban condicionando en el crecimiento o en la manera de poder comunicar mi propósito, pues ahí ha sido cuando, al trabajar contigo, pues hemos podido desbloquear eso y vamos de una manera mucho más sencilla. ¿Qué decidiste empezar conmigo o qué fue lo que viste que te hizo yo quiero trabajar con Sergio? Bueno, yo, como sabes, te conocí en un retiro de autoconocimiento. A mí, cuando te conocí, vi rápidamente la claridad que tenías en la manera de ver las cosas, ¿no? Y la cercanía, también me gustó mucho la cercanía, la manera de comunicar las cosas. Y veía que tenías mucho feeling a la hora de, de ver las situaciones de una manera muy clara, ¿no? Entonces, ahí se juntó también esa parte de autoconocimiento con esa parte de capacidad de comunicación, que era lo que me faltaba, y vi claro que eras la persona que en ese momento me podía echar una mano para ver cosas que yo no estaba viendo, ¿no? De ahí la importancia de asociarte o atreverte a ir a entornos y contextos que te permitan conocer a gente que esté alineada a tu mentalidad. Porque la Ujú. gente se piensa que para atraer más clientes o conseguir un buen cliente necesita como invertir mucho más en publicidad, como subir más contenido, pero al final por lo que te acaba pagando la gente es porque sienten que confianza contigo, Eso es. Esa es la clave. cercanía, Eso es. que te conocen, Eso es. que te conocen. Eso es. Entonces, yo antes, en tu proceso me ha pasado, porque yo también contigo he ido creciendo, ¿no? Y me he dado cuenta de que buscábamos siempre como esa viralidad o llegar a más gente, cuando realmente lo que a ti te costaba era mostrarte tal y como tú eras. Claro, yo creo que ese es el valor que tú a mí me aportaste, ¿no? Es decir, ese valor que vi en ti, que quería en mí, ¿no? Que es la autenticidad, ¿vale? Es decir, tú al final eres un tío auténtico. Entonces eso me di cuenta de que, eso que estás comentando, ¿no? De que
Muchas veces hacemos cosas por mostrar cómo lo hacemos y cómo tal y cómo lo preparamos y al final consiste en quitar todo lo que te está estorbando y conectar contigo y ser auténtico, ¿sabes? Y al final todos somos auténticos. Entonces, desde ahí, esa autenticidad que tú transmites es la autenticidad que me has transmitido a mí para poder comunicar desde ahí, ¿no? Claro, porque mucha gente cree que el pagar a un maestro o a un mentor o a un guía, él te va a hacer el trabajo y te va a llevar a que tú ya consigas resultados. Claro, esa es la trampa. Esa es la trampa. Al final, un buen guía, un buen mentor es la persona que te limpia el camino para que tú vayas pudiéndolo caminar, ¿no? Porque al final el camino es tuyo. Cada uno tenemos nuestras heridas y nuestras creencias y un mentor también tiene sus heridas y sus creencias. Entonces, un buen mentor es el que te confronta contra lo que tú no ves, tu incomodidad o tu sombra, y gracias a eso, pues te permite ir creciendo. Pero tú eres el que tienes que dar los pasos, claro. Si no, al final estarías construyendo una vida a través de otro. De hecho, ¿qué heridas hemos ido trabajando que tú sentías y que la mayoría siente a la hora de exponerse o de mostrar su proyecto al mundo y que ahora obviamente estás afrontando? Bueno, han habido muchas, ¿no? O sea, el miedo al exponerme, obviamente, la insuficiencia también, a veces tener miedo de no ser suficiente con lo que estás haciendo, también el síndrome del impostor, pues eso de cuando empiezas realmente a darte cuenta de que todo lo que pensabas que se hacía de una manera, ahora empiezas a hacerlo de otra, ¿no? Es una de las cosas que también tú me has ayudado mucho, es a darme cuenta de las situaciones que me pasan en la vida porque ahora me están pasando las mismas, lo que pasa es que ahora en vez de vivirlas desde la herida que tenía inconsciente, ahora empiezo a vivirlas desde mi identidad. Y eso para mí ha sido el cambio más grande, ¿no? Porque al final, cuando empiezas a darte cuenta de que las situaciones que estás viviendo son las mismas que has vivido otras veces, pero las vives desde otro sitio, es cuando empiezas a darte cuenta de que has transformado mucho, ¿no? A mí esa ha Claro. sido la clave. La gente piensa que cuando tú inicias en un proceso de autoconocimiento, los conflictos a largo plazo se van a acabar. Y realmente lo que te va a llevar el autoconocimiento y el proceso del plan que yo sigo es enfrentarte a eso de lo que estás huyendo. Totalmente. Eso es. Al final es un acto de responsabilidad, ¿no? Sobre contigo mismo, ¿no? Al final cuando empiezas a trabajar el autoconocimiento, empiezas a darte cuenta de que al final es una responsabilidad tuya y que los demás no tienen nada que ver en todo tu camino, empiezas a darte cuenta pues un poco de esa parte, ¿no? De que al final te enfrentas a la vida, te va a seguir poniendo las situaciones que te tiene que poner para darte cuenta si realmente has aprendido o no has aprendido, ¿no? Entonces, al final tú no es que solamente ayudes a solucionar ciertas situaciones, sino que lo que tú ayudas también es a decidir dentro de esas situaciones, ¿no? De manera diferente, ¿no? Entonces, eso al final es como una manera de entender la toma de decisiones completamente diferente. Claro, porque tú, antes de empezar conmigo, ¿desde dónde estabas actuando con los empresarios a los que ayudabas? Desde mi propia herida, claro. Al final yo tenía una herida con la parte de la energía masculina y entonces al final siempre la manera que tenía de ayudar era un poco desde esa herida. Ahora es lo que me estoy dando cuenta es que en vez de tomar las decisiones por la gente desde mi herida, lo que estoy haciendo es empezar a ayudarles a despejar el camino para que ellos puedan ser capaces de tomar Claro. las decisiones desde su identidad. Antes como que no les dejabas decidir. Claro. Decidías tú por ellos porque así tú te sentías útil. Útil, efectivamente. Entonces, Claro. cuando has soltado esa parte, ese miedo de no sentirte útil, realmente has empezado a ser útil porque has empezado a ayudar de verdad. Eso es, eso es. Porque te has enfocado en ayudarte a ti y entonces ahora permites que el otro decida y así es como crecéis ambos. Efectivamente. Y tu trabajo empieza a tener sentido ahí. Efectivamente. Y al final, una de las cosas que también observo ahora es que esa incomodidad que yo pasé, porque al final, claro, en el autoconocimiento y contigo vives momentos de incomodidad porque te enfrentas a situaciones que no estás acostumbrado y que inconscientemente has subido toda la vida, ¿no? Ahora eres capaz de ayudar a los otros sabiendo por dónde están transitando también en esa incomodidad, ¿no? Entonces les puedes ayudar también no solamente a despejarles el camino, sino a entenderlo, ¿no? Claro, porque le pasa a muchos creadores de contenido y muchas personas que hacen su marca personal, es que ayudan a otras personas a hacer cosas que ellos aún no han transitado. Eso es, esa es la clave. Eso es la clave. Yo siempre he pensado en los mentores bueno, hay muchísima gente, ¿no? Que se dedica a ayudar a la gente a transitar experiencias que ellos no han vivido. Entonces es imposible. Porque ¿no? se intentan ayudar a ellos mismos a través de los demás. Claro. Entonces, al final, la experiencia que tú tienes a través de, bueno, pues de tu experiencia en el contenido, en la parte del autoconocimiento, bueno, pues hace también que al final te dé mucha más seguridad a la hora de transitar momentos complicados. Ahora, después de estos 3 meses que hemos conseguido tener mucha claridad con tu producto, que tú lo hagas desde tu esencia, desde tu identidad real, ahora, ¿qué conflictos estás viviendo que antes?
Hay un conflicto ahora también que empieza a volver otra vez, que es el tema del impostor, obviamente, ¿no? Al final empiezas a tener mucha más claridad, empiezas a ver situaciones ahora desde otra manera, desde otro punto de vista, y entonces también te da miedo, ¿no? Te da miedo enfrentarlo, pero sin embargo, como tienes las herramientas para saber desde dónde lo estás haciendo, pues es mucho más fácil. También en mi proyecto, una de las cosas que estoy también viendo es aterrizando, ¿no? Es decir, primero para mí ha sido clave tener claridad. Esa claridad te da el trabajo interior, el trabajo del autoconocimiento, y ahora es la capacidad de aterrizarlo todo a la realidad, ¿no? A la parte Claro. más... Hemos conseguido hacer tu página web, que tú tengas estructurado a quién le estás hablando y sobre todo que tú ya te sientes como en coherencia con lo que le vas a ofrecer. Eso es. A mí me pasaba que trabajaba con mis clientes y los clientes iban teniendo buenos resultados, pero yo tampoco seguía ni una metodología, ni una manera de entender las cosas, ni simplemente, bueno, pues era una manera un poco más conforme me iba saliendo, ¿no? Y ya contigo sí que me he dado cuenta que al bajar eso a una web, bajar eso a una estructura, bajar eso a un proceso, pues me permite conectar un poco más desde la parte más racional y poder tener mucha más seguridad y confianza a la hora de poder transmitirlo, ¿no? Porque al final el resultado estaba. Lo que pasa es que Claro. desde donde lo hacía era lo que no tenía claro, ¿no? Claro. Entonces, en estos 3 meses, sobre todo, ¿qué es lo que piensas que puede ayudar a cualquier persona a desarrollar su proyecto, su marca, desde esa confianza y de esa claridad? Claro, eso, es eso lo que acabas de decir. Al final tú lo que haces es despejar todo lo que tienes en la cabeza, dar claridad, mucha confianza para que la persona, o para que yo en este caso me conozca muy bien cómo soy, y desde ahí ser capaz de romper los patrones que no me dejaban actuar y a transmitir mi marca desde mi auténtica esencia, ¿vale? El gran cambio ha sido ese, ¿no? Dejar de comunicar o dejar de actuar desde una herida a empezar a transmitirlo desde tu identidad. ¿Cuál es la ventaja? Pues que va todo como mucho más fluido, ¿no? No tienes que forzar nada, ¿no? Sino que al final te das cuenta de que siendo tú llegas a donde tienes que llegar. Porque parece que no trabajas, ¿no? Muchas veces llegas a tener conflictos, ¿no? Y dices, joder, parece que el trabajar o el conseguir metas tienen que ser siempre con un esfuerzo, con sufrimiento, ¿no? Porque lo estamos haciendo desde la herida. Sin embargo, cuando eso lo sanas y empiezas a darte cuenta que desde tu identidad ya eres suficiente y desde tu ser eres capaz de comunicarlo todo, pues entonces es como mucho más cómodo, ¿no? ¿Y qué cosas has hecho estos 3 meses? Acciones que hace unos meses para ti eran como impensables o... Una de las cosas fundamentales ha sido la coherencia y la consistencia a la hora de comunicar en redes sociales, de comunicar el mensaje, ¿no? Para mí era imposible poder hablar de algo que yo entendía que, bueno, pues que a lo mejor no era susceptible de que la gente lo recibiera como yo era capaz de transmitirlo, ¿no? A lo mejor sí algún reel, alguna historia, pero esa capacidad de comunicar desde mi esencia y llevar el mensaje a la gente sin vergüenza, sabiendo que lo que estoy transmitiendo le está ayudando a mucha gente, y sobre todo lo que me daba cuenta también mucha gente, porque yo cuando empezaba a transmitir ese mensaje cuando trabajaba contigo, cuando estábamos en esos 3 meses, yo tampoco tenía muy claro también cómo la gente lo estaba recibiendo, ¿no? Era una cosa que a mí también, pues eso, mi mente o mi ego me decía, hostia, esta gente, pues... Sin embargo, luego la gente que me veía me decía, ostras, me gusta mucho el contenido que estás haciendo, y eso al final, pues hace darte cuenta que desde cuando actúas desde la identidad, la manera que tienes de comunicar desde tu esencia, hay mucha gente con la que conectas, ¿no? Claro, porque la gente espera a no tener miedo para hacer algo Eso es, en claro. vez de afrontarlo. Afrontarlo, efectivamente. Porque al final te das cuenta de que con este proceso de los 3 meses contigo, te das cuenta de que cuando transitas el miedo, al final, después del miedo es donde está toda la maravilla. Si tú no atraviesas el miedo, siempre vas a estar en el mismo sitio. Y una de las cosas que también he valorado mucho del trabajo que he hecho contigo ha sido esa ampliación de mentalidad, ¿no? Es decir, yo tenía una mentalidad cuando te conocí, entonces la única manera para mí que yo entiendo de ampliar la mentalidad es enfrentarte a situaciones que hasta ahora huías, ¿vale? Enfrentarlas, y al enfrentarlas, transitarlas y darte cuenta de todo el aprendizaje que hay detrás, tu mentalidad se expande, ¿no? Entonces en esa expansión de la mentalidad es lo que te permite llegar a sitios que antes no podías llegar, ¿no? Y ahora quiero preguntarte una cosa, porque la gente que está viendo dirá, hostia, pero él es mucho más mayor que Sergio, ¿no? ¿Qué le ha llevado a una persona que tiene mucha más experiencia en la vida que Sergio a contratar a Sergio? La edad al final es un término relativo, ¿no? Al final Sergio tiene una mentalidad que no está acorde a la edad que tiene, obviamente, ¿no? Cualquier persona que conozca a Sergio sabe que la mentalidad que tiene Sergio es una mentalidad extraordinaria. Entonces, al final yo no voy tanto a la edad, sino al final lo que yo veo es la persona que hay detrás, ¿no? O la mente que hay detrás o desde dónde lo está haciendo, ¿no?
Entonces yo, para mí, que también llevo mucho tiempo trabajando el autoconocimiento y la mentalidad, no es fácil tener conversaciones profundas con gente, ¿no? Y cuando yo empecé a hablar contigo, a mí me sorprendió mucho eso, ¿no? Entonces esa seguridad, esa visión que tienes, cómo interpretas las situaciones, cómo ves mucho más allá por encima del campo. Eso es una de las cosas que me gusta mucho de ti, ¿no? Y cuando estás en una tormenta, eres capaz de mirar por encima del campo y saber exactamente qué es lo que está pasando y no te apegas a las situaciones, ¿no? Entonces, a mí eso me dio mucha confianza desde el principio. Yo creo que cuando te conocí, además yo creo que te lo dije, ¿no? Nos conocimos en aquel retiro, que cuando llegamos nos tomamos una Coca-Cola antes de ir a lo que era el propio retiro, porque fuimos en el coche juntos, y yo ahí ya te dije que sabía que íbamos a trabajar juntos porque yo no sabía ni qué edad tenía, ¿sabes? O sea, es que me daba igual. Yo sabía, tuve 2 conversaciones contigo y dije, no, eres la persona perfecta para esto, ¿no? En un proceso contigo es la clave la humildad que tú tengas y la vulnerabilidad que quieras transmitir. Es decir, la capacidad de crecimiento que tenga una persona que quiera trabajar contigo es la capacidad que tenga de mostrarse vulnerable contigo. Una de las cosas también que me gusta mucho de ti y que para mí es clave es que no juzgas, ¿sabes? Eso es básico. Porque al no juzgar permites que la persona pueda abrirse realmente a explorar eso que no le gusta y que no se siente cómodo y que es necesario para poder transitarlo. Entonces eso para mí ha sido clave. Porque todos transitamos por Uh-huh. cosas muy parecidas y tenemos heridas muy parecidas. Uh-huh. Entonces, al final esas heridas de exponerse, de no sentirse visto, de sentir que lo que dicen no es importante, Uh-huh. todos hemos pasado en cierto modo por ahí, ¿no? Entonces, una persona que está en ese punto, ¿no? Que ya tiene resultados con su emprendimiento, que ya tiene una experiencia en su nicho, pero que sabe que no está siendo él en redes, o siente que está interpretando un personaje, o siente que está diciendo cosas para que le acepten, no porque realmente las siente, intenta maquillar lo que dice, ¿no? Que eso te pasaba mucho, Uh-huh. que te liaba mucho con lo que decías porque querías que todo el mundo te entendiese. Uh-huh. ¿Por qué le recomendarías a esa persona que empezara este proceso de expansión conmigo? Precisamente para deshacer el personaje. Es decir, al final nosotros nos creamos un personaje por la sociedad, por la vida, bueno, por los padres, por la familia. Nos vamos creando un personaje para sobrevivir o para vivir inconscientemente en esta sociedad y llega un momento en el que el personaje es insostenible. Entonces, el trabajo contigo también permite mucho deshacer ese personaje para poder volver a conectar con tu identidad, ¿no? Que es la clave de todo, porque al final si tú no quieres deshacer el personaje y para deshacer el personaje necesitas transmitir esa vulnerabilidad y abrirte a lo que nunca te has abierto, pues no podrás empezar en el camino del autoconocimiento. Y tú también al final eres una persona que eres muy directa y eso a mí me gusta mucho, ¿no? No vas dando tumbos, ¿no? Y al final contigo una conversación por teléfono te puede desatascar situaciones de años de tu vida. Y no solamente las sesiones que hemos tenido, sino una conversación por teléfono, una charla en un café. Entonces, toda esa parte de si la persona que va a ti realmente sabe que quiere deshacer ese personaje, sabe que eso ya no lo quiere soportar más, no lo quiere sostener más porque sabe que no le va a llevar a ningún sitio y quiere transitar esa vulnerabilidad como he hecho yo, pues es que eres la persona perfecta. Claro, porque si el propósito al final también es desarrollar tu proyecto y crear una marca personal, ¿cómo va a ser personal si no sabes quién eres o estás actuando desde ese personaje? Desde la herida, claro, efectivamente. Y esa es la razón por la que uno no conecta con los demás, porque Eso no ha es. conectado Eso consigo es. mismo. Al final estás como dando vueltas siempre y no acabas de conseguir las cosas, ¿no? Y dices, ¿qué me está pasando aquí? Claro, porque cuando llega un momento en el cual que te dices, no, es que yo no soy este que llevo siendo tanto tiempo. Yo soy otra persona, no sé quién, que para eso es donde tú me ayudas, ¿no? Donde tú me ayudaste y donde tú ayudas a la gente, ¿no? A darte cuenta quién eres. Cuando eres capaz de darte cuenta de quién eres realmente y encima acompañado de una persona como tú que proteges, ¿sabes? No solamente ayudas, despejas, sino que proteges. Entonces, en esa protección es cuando empieza a salir la vulnerabilidad y es cuando empiezas realmente a conectar contigo y empiezas a hacer las cosas de otra manera. Y a la hora de comunicarlo, pues es como tienes una conversación con un amigo en un bar, ¿no? Y ayudas mucho a eso también, es verdad, ¿eh? No es solamente la ayuda interna que me haces a mí, ¿no? Sino que al final esa seguridad y esa capacidad que hemos desarrollado, que he desarrollado de conocerme a mí más, a su vez es capaz de expandirlo a mucha más gente, ¿no? Y de llevar esta manera de entender la vida, ¿no? A mucha más gente. Entonces es un Claro, tu cambio propósito es el mucho cambio más... de los demás. Eso es. Exacto. Eso es. No es una cosa que te quedas para ti, ¿no? Sino que es una cosa que te quedas para ti, que utilices para ti, pero simplemente para poder seguir ofreciéndolo a la gente, ¿no? Y ahora realmente es cuando tú estás como, no preparado porque nunca estás preparado al 100%,
pero si estás dispuesto a afrontar las situaciones, ¿no? Porque después de esos 3 meses, como has podido comprobar, los conflictos no se acaban, sino que incluso acaban creciendo esos conflictos. Porque esos conflictos vienen a mostrarte cosas que tú quieres sacar a la luz ya, porque te has dado cuenta de ello. Entonces la vida te presenta oportunidades para que tú vuelvas a decidir y vuelvas a elegir a través de la nueva identidad que hemos formado. Eso es, por eso al final yo ya empiezo a no utilizar la palabra conflicto y empiezo a utilizar la palabra oportunidad. Muy bien, eso es la clave, ¿no? Al final para mí lo que antes era un conflicto, era algo, un sufrimiento, ahora lo vas viendo porque, oye, si he expandido mi mentalidad, ¿vale? Y mi autoconocimiento, pues obviamente la vida me va a poner cosas delante para darme cuenta de que realmente soy capaz de sostenerlo, porque la vida no me va a dar nada que no sea capaz de sostener, ¿no? Entonces cuando amplías eso, la vida te lo pone, pero tú ya te sientes que estás en otro sitio. Obviamente sientes emociones, pero no te apegas a esas emociones y empiezas a darte cuenta que transitas las cosas desde otro sitio. Y muchas de las situaciones que pasaban antes, que se vuelven a repetir y que tú las transitas desde otro sitio y pasan de ser, como decíamos, algo malo, que lo veíamos como algo malo, como una oportunidad de crecer, cuando te pasan un par de veces ya no te vuelven a pasar más, porque ya estás en otro estado, en otro sitio, ¿vale? Y te vuelven a aparecer otras. Entonces, bueno, es como entender un poco el funcionamiento de la vida. Exactamente. ¿No? Entonces, al final mi trabajo tiene sentido por tener a personas como Javi, que son personas humildes, que afrontan las resistencias, porque yo eso no lo puedo hacer por vosotros ni por nadie. Al final vosotros sois los protagonistas del cambio y ellos son los que cambian a través de mí. Que eso es lo importante. Al final yo simplemente te guío, pero tú eres el que va a decidir siempre, el que va a tomar las decisiones. Así que si estás en el punto en el que estaba Javi, pues con falta de claridad, que sabe que quiere seguir expandiendo su proyecto, pero depende de otra fuente de ingresos y al final lo tiene ahí como hobby y no sabe cómo expandirse, que tiene dudas, que no te sientes tú haciendo tu contenido, o que estás obsesionado con la estrategia y ninguna te funciona, pues te dejo aquí el enlace de WhatsApp, aquí abajo, para poder conocerte y hacer una sesión y ver si estás en el punto de arrancar. Así que, Javi, gracias. Gracias a ti, hombre. Gracias a ti, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Fernando.